¿Cómo debería actuar un cristiano cuando alguien le agrede o cuando alguien le hace daño? ¿Cómo debemos responder a la violencia? ¿Cuál debería ser nuestra posición como cristianos frente a todo tipo de violencia que existe en nuestra sociedad, a nuestro alrededor? La semana anterior comenzamos el día miércoles con esta serie de videos sobre Jesús y la no violencia. Hoy vamos a seguir hablando sobre este tema. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal de YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir con ustedes algunos principios acerca de este tema, Jesús y la no violencia. Ante el tema de la violencia y la actitud que debe tener un cristiano, existen algunas posiciones, desde aquellos cristianos que son más pacifistas hasta aquellos cristianos que toleran en la vida todo tipo de violencia y la justifican. Pero pensando en toda esta gama de posiciones que uno debe adoptar, yo creo que la base para saber cómo responder como cristianos tiene que estar en Jesús, en la persona de Jesús. ¿Cuál fue la posición de Jesús con respecto a la violencia? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Jesús en su vida, él enfrentó mucho tipo de violencia, ataques violentos contra su persona, pero él nunca usó la violencia para responder a eso. Nunca fue para él la violencia un recurso para defenderse. Hay un pasaje muy interesante que está en Lucas 4, 29 y 30. Dice el texto: se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Es interesante, en esta escena vemos que a Jesús lo toman a la fuerza y con violencia y pretenden llevarlo a la colina para asesinarlo, para tirarlo al precipicio. Era una oportunidad perfecta para reaccionar también con violencia. Pero vemos que de alguna forma milagrosa, Jesús puede pasar en medio de ellos y simplemente se fue. No usó la violencia como un recurso. Otra escena muy interesante es la que se encuentra en Mateo 26, 51 y 52. Aquí a Jesús lo van a arrestar en Getsemaní. Dice el texto: en eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Sabemos en esta historia que fue Pedro quien sacó su espada cuando Jesús lo iban a arrestar y le cortó la oreja de este siervo del sumo sacerdote. En esta ocasión, si nos ponemos a pensar humanamente, era totalmente justificado el reaccionar con violencia. A Jesús lo iban a arrestar y sabemos que lo iban a arrestar para asesinarlo. Eh, Pedro tenía la responsabilidad, él pensaba, de defender a su maestro. Y el único recurso que a él se le ocurrió es la violencia. Sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús tiene compasión y misericordia de este siervo. Y milagrosamente Jesús le curó, le sanó, le devolvió la oreja. Y Jesús reprende la actitud de Pedro, le dice: guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Pensemos, si en esa situación, en donde era totalmente justificado reaccionar con violencia, si ahí Jesús no permitió la violencia, si en esas circunstancias para Jesús no fue un recurso la violencia, ¿por qué a veces nosotros pensamos en situaciones menos graves que podemos reaccionar con violencia? Recordemos que Jesús es la base para esto. Muchos autores dicen que de pronto en esta circunstancia Jesús no quería reaccionar con violencia, obviamente porque el plan de Dios era que tenía que ir a morir en la cruz. Sin embargo, claro que Jesús sabía que tenía que entregarse a morir en la cruz,
Pero la observación que le hace Jesús a Pedro no fue solamente porque ese era el plan de Dios, sino que le hace eh, le reprende porque dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Lo aplica de una forma general el tema de la violencia. Entonces Jesús es la base. Jesús en su vida, también Jesús en sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús están cargadas de mensajes en contra de la violencia. Si nos vamos a Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, encontramos al principio las bienaventuranzas, donde hay muchas alusiones a bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Hay una que me gusta mucho que es bienaventurados los mansos, como lo dice la Reina Valera, los mansos, aquellos que no reaccionan con violencia. Y dice la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Recordemos que en el tiempo de Jesús, entre los judíos había este grupo conocido como los celotes, que eran aquellos que querían recuperar la tierra del pueblo de Israel, pero hacerlo por medio de la violencia, por medio de rebelarse en contra del imperio romano y así retomar la tierra por medio de la violencia. Y yo creo que Jesús tenía muy en cuenta esto cuando él pronuncia estas palabras. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. En sus enseñanzas, la no violencia era básico. Siguiendo el Sermón del Monte, Mateo 5, 38, 39, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es interesante cómo Jesús plantea la manera en que nosotros debemos responder a la violencia. Si te pegan en una mejilla, muéstrale la otra. Esa es la base de las enseñanzas en cuanto a la violencia de Jesús. Y así podemos hablar mucho más de lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, el amor a los enemigos. Y hablando solo de las enseñanzas de Jesús, no se diga de las enseñanzas de los autores de todo el Nuevo Testamento. Y bien, hemos hablado de Jesús en su vida como un ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia. Pero la cruz mismo es un ejemplo de cómo nosotros debemos reaccionar ante la violencia. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 21 al 23, el apóstol Pedro dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando profería insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Es interesante, aquí Pedro está poniendo que esta actitud de Jesús frente a su crucifixión, esta actitud de no violencia frente a sus sufrimientos, dice Pedro que también esto él padeció para darnos ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pasos. La cruz de Jesús es la demostración más grande de que sí se puede amar a los enemigos. La cruz de Jesús es el ejemplo de que sí se puede vivir una vida de no violencia. Jesús lo hizo para darnos ejemplo. Y el apóstol Pablo también lo dice. Esto es algo que lo menciono mucho en mis videos en Filipenses 2, versículos 5 y 6. Dice Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y en el versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La cruz de Jesús es un ejemplo de cómo vivir nuestras vidas frente a la violencia del mundo que nos rodea. Ahora, este no es un tema sencillo, como yo les decía la semana anterior, hay mucho para hablar sobre este tema y lo vamos a seguir haciendo. Yo sé que esto puede despertar muchas inquietudes en ustedes, que quisiera que me dejen aquí en los comentarios del video qué piensan sobre este tema. En la semana anterior que publiqué el primer video de esta serie,
Hubo algunos comentarios acerca de la violencia en el Antiguo Testamento y cómo podemos explicar esto. Y precisamente la próxima semana, el día miércoles, estaremos con la tercera parte de esta serie de videos donde vamos a tratar el tema de la violencia, de las guerras y todo esto en el Antiguo Testamento y cómo nosotros como cristianos debemos entender estos textos. Así que estén pendientes de esta serie de videos, suscríbanse al canal para que puedan recibir una notificación de cuando haya un nuevo video. Déjenme sus comentarios, compartan estos videos en sus redes sociales, búsquenme en las redes sociales, Cibersaulo, mi página del Facebook, mi blog personal, cibersaulo.net, donde encontrarán muchos recursos para la vida cristiana. Esto es todo por este video. Yo les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.